Cuando un barco zarpa de su puerto, ese barco necesita un destino para desembarcar. Pero a pesar de que un barco es una estructura tan fuerte, físicamente hablando, el barco es dirigido por un timón y el timón es dirigido por una persona. ¿Qué hay en nuestras vidas que está haciendo ahora mismo nuestro capitán? ¿Quién está llevando el timón de nuestras vidas? Y no lo vemos, no lo notamos y no le prestamos la suficiente atención. El día de hoy estamos con Martica de nuevo. Vamos a tener un lindo episodio. Nosotros los seres humanos actuamos, nos relacionamos y reaccionamos de cierta forma. Creemos que así somos, que ese es nuestro carácter y nuestra esencia, y de cierta manera lo es, pero resulta que hay algo más allá. Y parte de nuestra vida es que existen heridas, traumas o sucesos tan difíciles que terminan rigiendo nuestra vida, nuestra conducta y la manera en la que nos relacionamos. Como decía Mike, el día de hoy vamos a iniciar con una serie muy bonita que se llama Las heridas del alma. Bienvenidos a Quemar las Naves. ¿Alguna vez has reaccionado de alguna forma que ni tú misma entiendes y te preguntas ¿por qué soy así? Cuando tenía, no sé, menos de 10 años, no te puedo decir la edad exacta, pero visitaba a mi mamá en la cárcel. ¿Sí? Mi abuela nos llevaba para visitar a mi mamá o a mi papá en la cárcel. Pero por alguna razón, con mi papá sí era muy cariñosa, muy feliz, muy demostrativa, muy afectiva, pero con mi mamá no. Y yo sentía para esa época que por mi mamá sentía mucho más amor. La extrañaba mucho y lloraba mucho porque me hacía falta. Pero no sé, en ese momento no sabía por qué. Cuando la veía, por más de que mi corazón estallaba de emoción y yo quería salir corriendo a abrazarla y besarla, yo me quedaba inmóvil. Entonces ella me abrazaba, me daba besos y yo me hacía la que no me importaba. Pero por dentro yo tenía esa taquicardia de la emoción que tenía de verla. Yo anhelaba verla. Yo me acuerdo que me metía las manos en los bolsillitos que tuvieran. La misma mano llevaba una carta que le había hecho con tanto esfuerzo y yo no era capaz de dejarle la carta. ¿No se la entregabas? No se la entregaba. Pero cuando me salía, cuando nos íbamos allá en Colombia, la cárcel de mujeres se llama la cárcel del Buen Pastor. Entonces cuando uno sale de la cárcel hay unas ventanas en los muros altos y ellas se asoman ahí y gritan. O sí, gritan, se asoman, uno escucha. Y mi mamá me acuerdo mucho que decía, mis hijos los amo. Y cuando yo escuchaba los gritos de ellas, íbamos saliendo con mi abuela de la cárcel, yo lloraba y yo decía, ¿por qué no la aproveché? ¿Por qué no la disfruté? ¿Por qué no la abracé? ¿Por qué no le dije que la amaba? ¿Por qué no le dije cómo había pasado la noche anterior? Y te hablo de este episodio porque en la vida, por tantos sucesos difíciles que viví, me acostumbré a ser aprensiva con mis emociones. Entonces podía vivir un momento difícil, traumático, pero mi actitud siempre era como de guardar la compostura. Así por dentro estuviera o muy emocionada, o estuviera muy triste, o estuviera desesperada, mi compostura era aprensiva. ¿Y esto por qué pasaba? Porque yo no quería que mi mamá supiera, en ese momento, no de niña, yo no quería que mi mamá supiera lo mucho que me dolía que ella no estuviera, pero que a pesar de que ella no estaba, yo la amaba demasiado porque para mí ella me había abandonado y yo creía que ella no era merecedora de que yo le entregara mi amor, ¿no? De que ella supiera yo cuánto la amaba. Se me, o sea, te cuento esto para hacer la apertura para que entremos en materia sobre este tema. ¿Te daba miedo? Me daba miedo. Que al saber que era tan vulnerable por el amor que le tenía a ella, se aprovechara de esa emoción, o de ese sentimiento más bien. Pero eso fue cuando eras niña, ¿no? Uh-huh. Según lo que estamos hablando y para que los oyentes lo puedan entender un poco más, tengo la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si muchas de nuestras decisiones adultas no nacieran del presente, sino de heridas del pasado que nunca aprendimos a nombrar, o peor aún, a identificar? Entonces, vuelvo al ejemplo, ¿no? Voy a poner otra situación. Hubo un evento muy traumático donde hubo un accidente en el centro de rehabilitación donde yo trabajaba y murieron varios chicos. Como toda mi vida había estado en un entorno donde sucedían cosas difíciles como muertes, hospitales, cárceles, nosotros como niños nos acostumbramos a vivir en esa adrenalina, así que nosotros no entrábamos en shock cada vez que pasa algo, sino que de una forma u otra nos empezamos a acostumbrar
a lidiar con ese ambiente. Y resolvían. Y resolvíamos, así fuéramos niños. En mi casa era, por ejemplo, mi abuelo decía, bueno, que ya no se hable más del tema. Entonces, ese que ya no se hable más del tema es como escóndalo en lo más profundo de su corazón. Todos sabemos que es real, todos sabemos que está pasando, pero no le vamos a dar como tanta importancia a esto porque tenemos que seguir adelante y salir adelante. Y te menciono esto porque después, cuando hubo este accidente en la fundación, fue gravísimo, hubieron muertos. Y la gente decía, es impresionante cómo usted actuó y se comportó ahí. Lo que la gente no sabe es que sí, yo estaba bloqueada, mis emociones estaban en stop, pero también ya estaba acostumbrada a los eventos catastróficos. Así que no era tanto que fuera hábil para solucionar el tema, lo diciente o elocuente que fui con los medios de comunicación, sino que era algo que yo ya había vivido, yo ya estaba acostumbrada a los eventos traumáticos. Y tener una vida en paz y tranquila, sin eventos catastróficos, ¿no te genera incertidumbre? Me genera ansiedad, porque ¿Una vida en paz? sí, es como cuando estamos quietos, ¿no? Sí, sí. Tú y yo, que tenemos mucho trabajo y, bueno, antes de bebé. Y si parábamos un fin de semana, se sentía como la taquicardia, como que, ¿y ahora qué vamos a hacer con nuestras vidas? Como que mi conducta a la adicción al trabajo, voy a hablar por mí porque sé que por tu lado ha funcionado, pero con otras motivaciones. A estar ocupada, a no dormir, a hacer muchas cosas, tenía que ver con que si estaba en silencio, estaba quieta, implicaba pensar en toda esta serie de eventos. Y uno no quiere pensar en eso porque ya aprendió una conducta. Esto ya pasó, hay que seguir adelante. Pero entonces sí es un resultado, y es un resultado traumático. Hay gente que dice, yo no voy a llorar porque llorar es de niñas, débiles. De débiles. Pero si tú hablas con esa persona y le hurgas su corazón y su pasado, te apuesto que en su casa estaba o prohibió llorar o era una burla. O vamos a hablarlo. Normalmente en Latinoamérica se dice, o en Centroamérica, digámoslo también, se dice al hombre que llora que es gay. No sea gay, sea varón. Bueno, dicen no sea marica. Bueno, en Colombia se dice eso. Sí. Bueno, y si aquello que llamamos mi carácter, por lo que tú estabas diciendo, adoptamos conductas y esas conductas se convierten en algún momento como una especie de máscara o escudo y una manera de defendernos, de no mostrar nuestra vulnerabilidad, es esta famosa frase de mi carácter o mi forma de ser. ¿En realidad es una herida intentando protegerse? Yo creo que sí. Parece que fuera algo natural o que fuera algo que, o como que es una forma de ser que no tiene pasado alguno, ¿no? Entonces hay personas que no toleran los abrazos. Y es como, no, es que yo soy así y ya, y yo demuestro mi cariño a mi manera. Y sí, hay lenguajes del amor, pero cuando te rehusas, cuando te molesta, hay algo ahí que estás ocultando. ¿Sí? Por ejemplo, mis abuelos han pasado por cosas bien difíciles, pero yo te puedo contar las veces que mi abuelo ha llorado en toda su vida. O sea, él enterró a sus hijos, pasó por situaciones difíciles y es un hombre que no llora. Mi papá igual. ¿Y por qué? Pues la respuesta que tú tengas es la misma respuesta de mi abuelo, aparte que provienen de las mismas zonas, ¿no? Porque no es una niña. No, mentiras, porque mi papá viene de una crianza más rígida, en la que se le prohibía llorar, y menos si era un hombre. No tenía derecho a quejarse, sino a afrontar las cosas y seguir adelante. Y ahora yo te pregunto, ¿y si tú llorabas por ciertas circunstancias, tu papá qué te decía, hijo, pues, llore y desahógese? Llora más, amor mío. Tienes todo el derecho, corazón de melocotón. No, creo que sí fue más comprensivo de la manera que él lo criaron. Fue un hombre sabio que, de cierta manera, intentó mejorar cada vez más en esa área. Pero sí, obviamente era innegable que él no nos dijera, deje de llorar, no sea niña. En esas palabras o en otras. Si a varón los hombres no lloran.
toques esas. Pero sé que eso provenía de mi abuelo. Ujú. Y a la vez del bisabuelo y cada vez yo creo que era más duro. Creo que nosotros Sí, yo creo que disfrutamos de algo mucho mejor. de la suavidez. Y de hecho que hoy Isaac, que para los que no sepan, Isaac está aquí, está dormidísimo. Si escuchan un ruido así como de Godzilla, Es el que está durmiendo. De hecho que Isaac, el día de hoy, disfrute de la crianza que va a disfrutar de aquí en adelante, es producto de que seguramente mi bisabuelo fue valiente y quiso dejar de ser tan rígido. Mi papá fue valiente y quiso dejar de ser tan rígido. Y ahora yo también soy valiente y quiero dejar de ser tan rígido en ciertas áreas. lo que no implica que no vamos a cometer errores como resultado de su aprendido. Correcto. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, mi abuela es una mujer muy psicorrígida, muy perfeccionista, una mujer supremamente hacendosa, limpia. Pero, por ejemplo, a mi abuela le estalla, o sea, ella, si hoy se levanta y la cocina tiene 2 platos sucios, ya le puedo arruinar su mañana, porque toda la casa está muy sucia. Entonces, cuando uno mira la manera en la que fueron ellas criadas, ¿cierto? Porque tu mamá también es una mujer supremamente hacendosa. Entonces, su forma de ser es que yo soy así, a mí no me gusta la suciedad, ejemplo, El pero desorden. A mí no me criaron así. a mí no me Esa criaron frase así. es bien típica. Ujú. Pero si uno va y mira, no es que le hayan dicho como de una forma tierna y dulce las mujeres son hacendosas porque son decorosas, sino que era con maltrato. Y ellas eran criadas para atender a los hombres y a sus hermanos. Eso te iba a decir, con una ideología demasiado machista. Ujú. Y ahora que estabas contando eso de la parte psicorrígida de que ellas dicen yo soy así, pasa algo y es que sufren también al ser así, sufrimos cuando somos tan estrictos en diferentes áreas, ¿no? Digamos, mi Ujú. papá era muy estricto en que en la construcción todo tenía que quedar perfecto, a niveles, escuadras plomadas, nada mal, todo tenía que quedar perfecto para que lo recibiera y entregárselo al cliente. Pero mi mamá también era así con la limpieza. Pero de cierta manera sufrimos porque sentimos una sobrecarga, empezamos a pensar que todo lo hacemos nosotros, de que todo está bien gracias a que nosotros lo hacemos. Y si nosotros no estuviésemos en el asunto o en la ecuación, no se resolvería el problema. ¿Me hago entender? Ujú. Sí. Yo quiero preguntarte algo. Tú eres una persona muy reflexiva y desde que nos conocimos yo creo que algo que hizo clic en nuestra relación es que reflexionábamos, pero de todo. Todo el tiempo estábamos ahí y seguimos así, ¿cierto? Como introspeccionando y profundizando todo. Hasta nos vamos a mirar las estrellas. Sí, hasta eso hacemos. Pero tú fuiste criado de cierta manera, a nivel laboral, ¿cierto? A nivel de trabajo, o sea, tú fuiste muy trabajador desde pequeño, al igual que mis hermanos, que los criaron como por esa misma onda de hay que trabajar, hay que ser eficientes y demás. Dentro de todo lo que has sido a nivel laboral, de lo que has vivido como empresario, ¿sí? Como persona independiente, con dinero, ¿qué cosas crees que tú le adaptaste a tu papá, ¿cierto? Muy buenas, pero que de cierta manera tú creas que era la verdad absoluta, ciertas cosas que te dio tu papá y hoy por hoy dice, no, no era así. Me limité mucho a no ver, a no lograr ver mi vida, poderse desarrollar mi vida profesional, profesionalmente hablando. No veía otra salida que no fuera en la construcción. Y tampoco es como que él me dijera que no existía otra salida, pero claro, fue lo que aprendimos. Y era lo que él sabía hacer a perfección, fue lo que aprendimos desde niños a ver. Entonces, cuando crecí, claro, me desarrollé como empresario, pero me desarrollé como empresario en la construcción, en el rubro de la construcción. Y ya después emprender en otra área me ha dado un pavor, eso sí que me ha dado miedo. Esa es una de las verdades que de pronto no la dijo directamente, pero de pronto con lo vivido lo tomé así. ¿Sabes cuál otra? El que justo lo hablábamos contigo hace un momento, y era esa frase famosa de si usted no estudia,
no va a ser nadie en la vida. Que de pronto él lo decía en sus momentos de que nos estaba reprendiendo, exhortando, que nos estaba educando. De pronto él lo escuchó, lo vio. Mi papá tuvo que trabajar desde niño. Fue un hombre demasiado trabajador. Si algo admiro y honro a mi padre es que fue un hombre demasiado trabajador. Nunca hizo falta comida en la casa, jamás. Jamás pasamos hambre. Siempre fue un proveedor, un excelente proveedor. Pero tuvo que vivir mucha escasez económica. Y ese amor y esas ansias de vernos crecer como profesionales o que nos desarrollásemos en algún ámbito, le hacía decirnos esa parte. Si uno no estudia en la vida, uno no va a ser nadie. Y en parte hay algo de verdad en esa frase, pero creo que no es la forma de exponerla. Creo que si uno no estudia o no se prepara, ya sea no solo en una universidad, sino en diferentes rubros, uno puede profesionalizarse en diferentes áreas, sin necesidad de ir a una universidad. Por ejemplo, personas que se dedican, yo voy a hablar por lo que sé, personas que se dedican a la construcción y son muy buenos maestros de obra y logran desarrollar una vida profesional exitosa, solo que se tienen que esforzar más a nivel físico. Y creo que la manera o la remuneración a veces no es la misma de la que puede poseer una persona que estudió. Entonces creo que la frase en parte tiene cierta sabiduría, pero está mal expresada y te carga. Trayendo a colación lo que hablábamos, ¿no? De si lo del pasado termina afectando lo del futuro. Mi abuelo al igual, creo que es por ser la misma, o sea, en Colombia hay muchas familias tradicionales, ¿cierto? Donde nuestros abuelos, bueno, a mí me crearon mis abuelos, son mis padres, pero mis abuelos, otra generación. Gente trabajadora, gente que creció en el campo, gente que tenía que ir a la madrugada por leche, ¿cierto? Que se puso zapatos a una edad ya siendo niños grandecitos, gente que cuidó a sus hermanos, que llevó comida a su casa, alimentó a su mamá siendo niños. Mi abuelo caminaba horas hasta la plaza y la comida que caía la recogía para llevarla a su casa para que pudieran comer. Así que si un hombre de esto le daba el consejo a uno que si usted no estudia, no es nadie en la vida, es un consejo, parece sabio, está mal planteado, pero también es un consejo desde el medio de la herida, como yo no quiero que mis hijos ni mis nietos, ¿cierto? Repitan la historia que me tocó a mí. Igual mi abuelo, un capo, él después independiente, latonero y pintor toda la vida, pero dueño de sus propias empresas, le dio trabajo a sus hermanos hasta que se jubiló, siempre, al igual que tu papá, un hombre proveedor, un hombre que... amplio, que nosotros éramos 8 niños, todos mis primos, mis hermanos y yo en la misma casa, y mi abuela también como fuera una mujer trabajadora, una mujer honesta, una mujer amplia, pero el esfuerzo de ellos, yo recuerdo que a veces no había mucho dinero, pero si no teníamos para un esfero o un lápiz, mi abuelo decía, mañana no hay para las 11 para llevar al colegio, pero el esfero, porque usted tiene que estudiar y salir adelante, tiene que ser alguien en la vida. Entonces, de cierta manera, aunque era un consejo para no repetir las heridas, también estaban hablando desde sus heridas, ¿no? Desde su miedo que repitiéramos la historia. Pero, ¿qué pasó conmigo? Que ese consejo se me convirtió en una obsesión. Entonces yo por la vida empecé a estudiar de todo, porque yo pensaba que entre más títulos y cartones tuviera y diplomas, como que yo iba a ser más orgulloso de mi abuelo y yo iba a ser alguien en la vida. Y para tener ciertas titulaciones me demoré muchísimo más tiempo porque me dediqué primero a ser empírica y autodidacta. Entonces me demoré muchísimos más años. Pero yo sentía que hasta que no le llevara ciertos diplomas a mi abuelo, yo no iba a ser digna del respeto y del amor de mi abuelo, porque es que el que no estudia no es nadie en la vida. Y nunca, me imagino que esto te lo dijeron también. El que no aprende un arte en la vida, el que aprende un arte en la vida no se muere de hambre. Era o estudie o aprenda un arte en la vida, que el que aprende un arte en la vida jamás se va a morir de hambre. Es increíble cómo el amor los hacía cumplir con varios principios bíblicos, pero ahora mismo me acuerdo de un proverbio que dice que el alma generosa prosperará. Es un proverbio. Y ellos cumplían
en el amor, siendo proveedores y generosos, cumplían con ese principio y el amor los hacía cumplir un principio, pero la herida les hacía incumplir otros cuantos. Y no voy a decir solo ellos, porque era un ejemplo social, ¿no? Es algo que pasa en Colombia a nivel de muchas familias. Ok, y a nivel centroamericano y me imagino que norteamericano y europeo. Pero como el dolor nos hace incumplir principios y al final es una ley de siembra y cosecha. Te voy a preguntar otra cosa y es, según en lo que estamos hablando, y es, cuando hablamos de heridas del alma, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Son traumas? ¿Son experiencias? ¿Carencias? ¿O es algo más sutil? Cuando estamos hablando de las heridas del alma, entrando ya a una introducción del tema, que más o menos las respuestas y las preguntas aquí revueltas, la gente, yo sé que empezó a pensar en cosas, ¿no? Oiga, mi papá, ¿cómo así? Mi mamá, ¿cómo así? Es verdad, espera un momento. Si ustedes llegaron hasta aquí, por favor denle suscribirse, denle like y activen la campanita. La mayoría de personas con las que nos hemos relacionado hemos hablado. Parece que están urgidas por decirle al resto del mundo, yo soy de esta manera, ¿cierto? Como que construyeron un castillo, una forma de ser o un carácter, diciendo, yo soy para ocultar estas cosas. Entonces, lo que hablamos de los abrazos, hay personas que no se dejan abrazar porque es que eso es ridículo, o hasta ahí está bien, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de las heridas del alma, estamos hablando de todo lo que hay detrás de ciertas conductas, de la manera en la que yo me relaciono. Estamos hablando de traumas. Estamos hablando de... También hablamos de la ama de casa que no puede dejar de limpiar y limpiar de una manera incansable y no soporta ver que el sofá no está como a ella le gusta que esté. Estamos hablando de la mujer que crió a sus hijos, por amor se esforzó para criarlos, pero vivió toda su vida frustrada porque resulta que quedó embarazada tal vez de un hombre que no amaba, o quedó embarazada en un momento que no le tocaba, o le tocó renunciar a todos sus sueños por amor. Y eso es otro suceso doloroso, no necesariamente traumático porque finalmente crió a sus hijos, pero sí doloroso. También estamos hablando de las personas que toda su niñez trabajaron y se tuvieron que hacer responsables de su familia teniendo 8, 7, 10 años y no aceptan que tienen derecho a comprarse ellos también unas zapatillas, que ellos también tienen derecho a ser su familia y dejar de responder por el resto hasta que los demás tengan 60 o 70, que simplemente fue una etapa de la vida que ya tiene que pasar hoja y ahora tienen un hogar nuevo y es momento de edificar su hogar. Las heridas del alma también son para estas personas que se sienten culpables cuando descansan. Entonces, un domingo están haciendo aseo, limpiando, un sábado si es que descansan, si no están trabajando, pero parece que no tienen derecho a descansar. Se sienten incómodos, se sienten culpables porque si miramos su niñez y su adolescencia, probablemente fueron el hermano mayor o el hermano que decidió hacerse cargo del resto. O porque se fue mamá, o porque se fue papá, o porque fueron abandonados por ambos y tomó este hermano o esta persona tomó la decisión de que se iba a hacer cargo del resto, haciendo a colación a la herida que estabas hablando ahorita. Así que esta persona se fue por la vida diciendo, bueno, ya mi vida no es mía, sino yo tengo la responsabilidad y el deber de velar por el resto. Esas personas migraron, hicieron su vida, pero esta persona formó su propio hogar, hizo su propia vida y resulta que en su propia vida no hay espacio, no hay descanso, no hay detalles, no hay regalos, no hay nada para él porque parece que no se lo merece. Su único deber en la vida es velar por los demás. Y un sinfín de ejemplos, ¿no? Conductuales. Por ejemplo, como me comentabas hace un momento, que me gustó muchísimo, el de la persona que en una relación, aunque esté muy enamorado o muy enamorada, no es capaz de decirlo y abrirse realmente al amor porque fue abandonada de niño, de niña o de niño,
por sus padres, sus abuelos o otra figura, cualquier autoridad, ¿no? Que este niño amara. Y no es capaz de abrir su corazón porque teme a ser abandonado de nuevo. ¿Qué tal este niño que es algo que tú hablas en los colegios? Que tú eras el niño bully, ¿cierto? Y normalmente los niños bully, o los niños que hacen matoneo, decíamos en mis tiempos, normalmente son niños que son, son muy humillados, son el payaso, el chiste, ¿no? No es que se ríen con ellos, sino se burlan de ellos. Y su única manera de sentirse cómodos, su única manera de subsistir y de sobrevivir en supervivencia en la comunión con otros es aprovecharse del más débil, porque es la única manera en la que él puede salir un ratito de esa herida de humillación. O la del niño que se crió viendo a sus papás o su familia anhelando ser ricos toda la vida y sintiéndose mal cuando una persona rica estaba al lado. Más allá no solo rica de dinero, sino personas con hábitos a lo mejor distintos a los de ellos y se sentían amenazados y rechazados. Entonces el niño crece deseando ser rico, pero queriendo ser como otra clase social más allá del dinero, más allá del dinero exactamente, de las posesiones, desea tener la actitud o la forma de pensar de estas clases sociales. Y se siente menos cuando está al lado de una persona que a lo mejor tiene un título universitario, o a lo mejor viene de una familia de dinero y a lo mejor no tiene ninguna clase de título, pero tiene una buena educación. Entonces el niño se siente rechazado. Y siendo un adulto se sigue sintiendo rechazado. Hay otro tipo de herida, ¿sí? Todas estas heridas tienen un nombre y estos títulos los iremos desglosando en cada capítulo. Y profundizando sus máscaras, sus raíces, vamos uno a uno. Uno por uno. Esto es algo general para que ustedes más o menos tengan como una probada de lo que se trata esto. Y hay alguien que casi no mencionan, pero con el tiempo yo aprendí a enamorarme de esta herida en el buen sentido de la palabra, es decir, a prestarle más atención a este tipo de personas. Y este tipo de personas yo les llamo el hijo invisible. Y el hijo invisible es esta persona que o están ocupados del héroe, del perfecto, del que saca nota 10, del que nunca falla, el que se hace cargo, entonces él es notorio porque es indispensable para la familia. Pero también está el chivo expiatorio, ¿no? El que se porta mal, probablemente se mete en las drogas, es el que saca mala nota, cursó 8 colegios porque todo lo expulsaban, ¿sí? Pero hay un hijo que parece que, pues como no pone problema, ni tampoco es tan brillante, ni es bulloso y siempre está como encerrado en sí mismo, pues a veces hay algún que otro comentario de que es tonto, lento o que vago. vive o vago, pero parece que él no tiene necesidad. Y durante los años que trabajé en la fundación, en el centro de rehabilitación, me sorprendía mucho cómo toda la familia se preocupaba o estaba molesta por el hijo que estaba internado, ¿no? Como que él es el problema de nuestra casa, entonces era visible para todos, estaba internado. Pero porque no es como mi otro hijo, entonces nombraban al hijo brillante, ¿no? El de las buenas notas, al que sí se portó bien. Pero siempre había un hermano por ahí que iba a las visitas, nunca lo mencionaban, ni siquiera lo presentaban cuando iban a visitar a su otro hermano, y estaba siempre en silencio, o tenía los audífonos puestos, o estaba muy callado, nunca opinaba, pero cuando le tocaba opinar parecía que él tuviera como la opinión más neutra. El tesoro de Morgan. De los demás. Y normalmente este tipo de personas son las que después o terminan quitándose la vida o viven cuadros depresivos súper fuertes. Y a estos yo les llamo los hijos invisibles. Con eso que estás contando, te quiero hacer otra pregunta. Quiero hacer otra pregunta y es, ¿todas las personas tenemos heridas del alma? ¿O solo quienes vivieron historias muy duras? Esa es una buena pregunta. Una muy buena pregunta. Mira, yo creo que el solo hecho de que seas humano, defectuoso y que seas un ser emocional,
ya eres un blanco perfecto para ser herido de algún modo. ¿Sí? Entonces, historias difíciles, un montón. Y a mí me encantan las películas de la guerra, lo que tú dices, uy, o te acuerdas de tu vida, o tú dices, no, pero si este pudo, yo puedo. Pero hay personas que no necesariamente vienen de familias catastróficas ni vivieron las drogas. Yo me acuerdo cuando estuve en España, que hablaba con ciertas personas y me decían, no, acá no, en mi familia, en todas mis generaciones, ningún papá abandonó a ningún hijo. O no tenemos problemas de drogas o cosas así. Y yo bien acostumbrada a tratar esos contextos, yo decía, entonces, ¿estos qué problemas tienen? Me parecía extraño ver familias saludables, pero no implicaba que no estaban heridos en cosas. No implicaba que la muerte de alguien no les haya hecho daño. No implicaba que tal vez la muerte de su perro, yo qué sé, o el simple hecho de que no pudieron realizar la carrera de sus sueños porque nunca lograron ser admitidos. O a lo mejor alguna apariencia física era la burla del colegio. O la apariencia física de su mamá. O de su papá. O la edad de su mamá. Entonces, creo que el hecho de ser humanos, o sea, Jesús decía como, tomen su cruz y síganme, ¿cierto? O sea, y es verdad, nunca prometió que iba a ser fácil, que iba a ser sencillo, que no íbamos a pasar por adversidad. O sea, estamos viviendo, estamos en el planeta Tierra, por lo tanto estamos expuestos a ser heridos, a ser lastimados, a pasar momentos adversos y difíciles. Y eso trae dolor. Pero también hay niveles de heridas, ¿no? Hay heridas que son una temporada difícil, una situación difícil, pero hay personas que, como estas niñas que han sido prostituidas por sus propias mamás y alquiladas por sus propias mamás, o sea, eso es una historia durísima. Y niños vendidos por sus propios familiares o abusados por sus propios papás, son heridas que te pueden marcar para el resto de la vida, son cosas profundas, son cosas traumáticas. Sí. También la herida que comentamos hace un momento y era un ejemplo que poníamos en la mesa y era la vida de Kaká. Un tipo tan perfecto que su esposa lo deja por ser tan perfecto. Así dijo la esposa, la ex esposa. Eso me podría pasar a mí. Pero, y tú calladita. Entonces, este tipo lo rechazan. Es rechazado por ser tan perfecto. O sea, hay una discriminación hacia el hombre. Y no es que él haya tenido una vida, no sé muy bien la biografía de Kaká, me puedo estar equivocando, pero vamos a basarnos en que el hombre es un tipo millonario, no es feo físicamente, tiene éxito como deportista, buena salud, Buen nombre, reputación, es un hombre fiel creyente, principios, caballeroso. pero el tipo en medio de su carrera recibe esta traición o este abandono, como lo haya tomado él. Entonces creo que las heridas no tienen limitantes. Comparto lo que dijiste al inicio y el simple hecho de ser seres humanos y tener emociones y sentimientos ya nos hace estar expuestos a sufrir. Entonces, ya que estamos hablando de eso, ¿te parece que es posible estar funcional, exitoso, incluso espiritual? Mira esta parte, incluso espiritual, y aún así vivir gobernado por una herida no resuelta? Estoy segura que sí. O sea, tú puedes ser una persona que nació con el talento innato de liderar, pero si tú no tienes un corazón sano, tú no vas a dejar que nadie sea mejor que tú. Porque vives en competencia, tienes envidia y egoísmo. Y no solamente como emociones o sentimientos con los que lucha el ser humano, sino a lo mejor de niño se le exigió demasiado, se honró más a sus hermanos que a este, o se le exigió el hecho de que tenía que ser el mejor, que nadie era mejor que él. Bueno, pudo haber vivido muchas cosas. Hay personas que han ejercido roles eclesiales que al no estar sanos en su corazón ni en su sexualidad, entonces llegan a imponer y ministrar
a jovencitas o a jovencitos, paternidad, amor, y terminan involucrándose con estas chicas o muchos hasta abusando de ellas o de ellos. Y es porque estaban ejerciendo un rol, hablando del tema espiritual y místico, estaban ejerciendo un rol, pero no estaban sanos. Personas que por no estar sanas, a lo mejor dentro de su rol, llegaron a alcanzar el éxito, ¿cierto? Llegaron a alcanzar el éxito, se volvieron populares, la gente los empezó a adular, entonces se me olvidó que el don y el talento no me pertenece, que Dios me llamó, ¿cierto? Por ser alguien vil y menospreciado, pero al estar herido, al no estar sano, entonces se me olvidó y terminé creyendo que era yo, porque es que la adulación me gusta tanto, la adulación anestesia mis heridas y esto me gusta. Entonces yo no quiero perder esto porque esto tiene más satisfacción que pensar en mi herida o tratar mi herida. Encima sí te han rechazado toda la vida. Voy a agregar algo a eso y es, porque en la pregunta dice, ¿es posible estar funcional, exitoso, incluso espiritual? Y quiero poner exitoso entre paréntesis al éxito que el mundo nos vende, ¿no? Ese falso éxito sobre la abundancia económica o en adquisiciones. Entonces, ese joven que desea ser exitoso, entre comillas, solo porque toda la vida fue rechazado por ser pobre. O ni siquiera fue rechazado, se sintió rechazado. Porque sentía que lo rechazaban porque no tenía las zapatillas de marca. Porque a lo mejor la chica que a él le gustaba se fue con el chico que tenía las Nike último modelo. Y el abrigo del momento con el teléfono del momento. Eso hablando ahorita para esta temporada. Pero este hombre crece y se convierte en un gran empresario, un empresario exitoso. Pero detrás de eso sigue siendo el mismo niño que se siente rechazado. Y cada vez que ve otro empresario más exitoso, se siente rechazado. Y siente miedo. Eso es un ejemplo. Pensaba en otro ejemplo, no tan espiritual, ¿sí? Pero pensaba en estos tipos, actores o famosos, que alcanzan la fama mundial, la adulación mundial, que tienen todo el dinero del mundo y terminan suicidándose o consumidos por la droga. Alcanzaron el éxito, fueron funcionales hasta cierto tiempo, o sea, llegar hasta allá también es con disciplina. Hay artistas que yo digo, no, como es famoso si no sabe ni cantar, y me molesta. Pero no implica que no tuvieron disciplina para llegar a donde están, que no hicieron esfuerzos y sacrificios, que no fueron funcionales. Pero llegan a un punto de su vida donde sí o sí tienen que reconocer que algo no está bien. Que por más esfuerzo, que por más funcionales que hayan sido, que por más éxito hayan tenido, tarde o temprano tu alma, tu corazón te va a gritar que algo no está bien. Ahí nos encontramos con el verdadero éxito, con el éxito que está pegado a las escrituras. Por eso hacía tanto énfasis con ese falso éxito. También pienso en la mujer que toda su vida fue la más bonita, toda su vida fue la más guapa, la que siempre persiguieron los jóvenes, por la que algunos se habrán peleado a la salida del colegio, se habrán dado un par de trompadas por ella, por la que pensaban antes de irse al colegio para peinarse y perfumarse. Correcto, la que recibió cartas de todos, la que en esta temporada a lo mejor tenía más me gustas en las redes sociales. Pero esta mujer crece y ve que el tiempo que no perdona va colgando partes de su cuerpo que son imposibles de estirar. Tiene un matrimonio estable, pero como el tiempo tampoco perdona, su esposo va también denotando los años, ¿no? El pelo ya no está, el pecho firme tampoco. Y esta mujer decide irse con un joven y dejar una familia atrás, porque nunca aceptó la vejez, porque nunca sanó una herida. Estaba pensando en eso también. Estaba pensando en estas mujeres que
funcionales, amas de casa, ¿cierto? Que todos dicen, no, es que esas mujeres que los hombres van con sus esposas y le dicen, usted debería ser como mi mamá, porque fueron muy buenas mamás, muy hacendosas. Pero llegan a un punto en la vida que como han permitido tantas cosas en su vida para ser la mamá perfecta, la esposa perfecta y tener el hogar perfecto y no decir en voz alta las cosas que sí pasan, llega una época en su vida donde o llega el alcohol, así sí, el alcoholismo silencioso, o la depresión y algunas hasta el suicidio, como esta mujer se suicidó. ¿Sí? ¿De dónde? Es que era tan santa, tan pura, tan virtuosa, nunca se quejó, nunca dijo nada, pero acumularon tanto y fueron tan funcionales, sacaron sus hijos adelante, trabajaron, mantenían la casa perfecta, lavaban, planchaban, llevaban a los hijos al colegio, trabajaban, hacían de todo, eran perfectamente funcionales, pero llegan al ocaso de su vida y llegan, o sea, conocí muchas mujeres que se volvieron alcohólicas después de los 50 años y tal vez nunca se han tomado ni una cerveza, pero el alcohol se vuelve su consuelo cuando ya no puedes fingir más, cuando ya estás cansado de cargar. De estos 1000 ejemplos, ¿no? Justo ahora pensaba en el hombre perfecto también, en el que nunca habló, siempre estuvo sometido a una relación, ya sea por interés o por sus suegros o por lo que sea, y nunca pudo mostrar emociones que son naturales en cualquier persona, como la ira, el desprecio, el enojo, cualquier cosa, cualquier emoción o sentimiento. Puede ser un hombre que también puede estar en un alcoholismo silencioso o en una atadura a la pornografía. Ese es otro. Con 1000 novias virtuales y con la cuenta cada día más en cero y a punto de estar en una quiebra. O el tipo que está en el bingo. Y así mil historias. Pero te quiero hacer una pregunta. Para pasar a la siguiente fase, para poner este podcast más emocionante aún. ¿En qué momentos de la vida suelen formarse estas heridas? ¿Infancia, adolescencia o relaciones adultas? Bueno, normalmente si tú empiezas a estudiar la conducta, las adicciones y el comportamiento viciado, que el comportamiento viciado necesariamente no es la droga y el alcohol. El porcentaje más alto te lo va a botar desde la niñez, pero con el tiempo yo he descubierto que tú puedes ser herido o traumado a cualquier edad. Entonces, conozco la historia de una mujer que siendo niña conoció el hombre de su vida, ¿sí? Desde niños, crecieron en iglesia, los juntaron, crecieron juntos, fueron noviecitos, ambos llegaron vírgenes al matrimonio, se casaron, les delegaron una iglesia, todo era perfecto. Él llega un día, ella siente que él llegó como raro y descubre a través de varias cosas con el tiempo que su esposo perfecto, su amigo desde la niñez, le había sido infiel, o llevaba siéndole infiel bastante tiempo con otro hombre. También era pastor. Esto no es juzgando pastor en nada, ¿no? Estamos hablando de heridas, yo estoy hablando de la parte conductual. Entonces es una mujer que a los 30 años se da cuenta que su vida no fue tan perfecta, no fue herida desde la niñez, no se dio cuenta de estas cosas antes, no la maltrató antes, pero a los 30 años sucede la herida más profunda de su vida y se le convierte en un trauma tan grande y pasa por un proceso tan doloroso. Y luego, bueno, ella se convierte en una de las maestras del instituto donde yo estudié y la llevó a entender un montón de cosas, pero yo creo que no hay edad, ¿cierto? Porque tú no puedes controlar la vida. No puedes controlar si te hieren, no puedes controlarlo. Es como decir que a los 60 años es imposible tener un accidente de tráfico andando en un bus o utilizando un coche todos los días. O sea, no es imposible. Hace falta simplemente estar en el coche y tener 60 años. Igualmente creo que para ser heridos solo hace falta estar vivos y tener emociones y sentimientos. Ahora, hay algo importante y es que si fuimos heridos de niños y esa herida no se sanó, funciona igual que en la vida, con nuestro cuerpo físico, tiene el mismo resultado. Si nosotros no tenemos una herida desde hace 20 años que no se ha sanado, hasta gangrena le da, ¿no? Le va cortando uno partes, le tienen a uno que amputar la mano, ¿no? Pasar a otro procedimiento. Creo que una herida
formada desde la niñez y no sanada ni en la adolescencia ni en una edad adulta o avanzada, termina siendo una herida mucho más difícil de sanar, de encontrar la raíz, por lo menos, y también de ignorar, porque cada día va a doler más, ¿no? Cada día esa herida se puede ir mutando cada vez más. O sea, porque a veces hay heridas que pueden ser de abuso, pero las ocultas tanto, 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 que terminas convirtiéndote en un abusador y no sabes ni por qué ni de dónde viene eso. Luchas tanto con eso que terminas ocultándolo, lo hundes, lo hundes, lo hundes, pero tarde o temprano hay un resultado en tu conducta de eso que escondes tanto. ¿Crees que las heridas siempre nacen en eventos grandes o también pueden surgir de pequeñas situaciones repetitivas, por decirlo así? Pienso en el niño que hace una carta o lleva una flor a su mamá y tal vez ella no tiene la intención de herirlo, de lastimarlo ni de traumarlo, pero está ocupada, está herida, acabó de pelear con papá y lo que le dice es, ¿qué es esa estupidez? O guarde eso, o lo coge y lo bota porque ni siquiera está prestando atención a lo que está sucediendo. Para el adulto no pasó nada ni se dio cuenta porque estaba en su problema, pero para el niño fue un rechazo tan grande. Pero imagina que ese niño tras del hecho, no sé, va donde su maestra, muestra la tarea y volvió y escribió mal las mismas letras, entonces la maestra le dice algo como, estás cometiendo muchos errores, estás haciendo lo mismo y otra vez. Y le da alguna crítica, entonces ya son dos críticas que las asume como rechazo, ¿no? No, parece como que me rechazan, pero termino diciendo algo está de mal en mí, que los demás me rechazan. Y son cosas pequeñas, no necesariamente es un niño que fue abusado o maltratado. Son pequeños escenarios, son cositas pequeñas. Serían ejemplos de una herida Que se causada repiten. por un acto pequeño, pequeño entre comillas, repetitivo, ¿no? Porque sería un acto grande para herir, puede ser un abandono, ¿no? Un abandono. Que un niño se da cuenta de que sus padres lo dejaron en una caneca de basura, el famoso chiste, que lo recogieron del basurero. O que su mamá abusó sexualmente de él. Son heridas mucho más grandes, ¿no? Que impactan de inmediato. ¿Sabes qué estaba pensando? Hay un capítulo en el libro El amor en los tiempos del Facebook que se llama Mis pantalones mojados. Y él dice que era su primer día de colegio, nadie le había contado cómo eran las reglas, él no sabía que podía levantar la mano, ir al baño, no sabía que tenía que salir al recreo, parecía que todos se sabían las reglas del juego menos él. Entonces decide no ir al baño y se orina en sus pantalones. Cuando él sale del colegio, pues tiene sus pantalones mojados y su hermano, que ya es mayor, como todos los niños que están con sus amigos y se burlan de algo que les parece gracioso o débil, pues lo hacen caminar adelante para todo reírse de él porque tiene sus pantalones mojados. Pero lo que me sorprende del capítulo es que Dante dice, parece que alguien quería silenciarme desde que era un niño. O sea, es un evento. Es triste, es doloroso, pero no es como el niño que fue abusado sexualmente. Estamos hablando de un niño que se le están burlando porque tiene los pantalones mojados. Yo también me oriné y me acuerdo de ese ¿Sí? Entonces, en segundo grado. él dice, y al final del capítulo le dice, no te rías del niño con los pantalones mojados porque no sabes si el día de mañana como que podrá, Ser tu nuevo jefe. no, o hablarle a multitudes, dice algo así Dante Gebel. Y eso es un evento chiquito, pero que un hombre lo escriba a los 40 años como algo que le marcó y lo coja como un capítulo dentro de sus libros para hacer algo reflexivo, estamos hablando de algo pequeño, pero es algo pequeño que a él le marcó profundamente. De hecho, cuando estabas hablando ahorita, pensé en lo siguiente asociándolo a la pregunta anterior, que hablaba sobre si las heridas se contraen en una edad, en una infancia, en una adolescencia o en una adulta. Imagínate la niña que siempre fue amada por su papá y tuvo una buena madre. Y a lo mejor no fue herido por ellos. O no se sintió herida por sus padres. Pero se casa con un muchacho y cada vez que va a llevarle el chocolate caliente, como se lo hacía su papá, no recibe el mismo gracias mi vida, gracias princesa, sino
esto está muy caliente, me quemé, usted no sabe hacer ni un chocolate, ni para esto sirve, usted es una tonta. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y parece que nunca Meses, tiene la años. temperatura exacta para el chocolate o para la sopa. Un acto repetitivo, una adulta. Entonces, continuando respondiendo a las preguntas, ¿no? ¿Cómo se van asociando? Es interesante. Quiero preguntarte qué papel juegan los padres, los cuidadores, o también llamadas figuras de autoridad en contextos culturales en la formación de estas heridas. Yo creo que tiene todo que ver. No es lo mismo que tú expongas un niño a la sociedad. Uno, que papá es alcohólico o lo conoció siendo alcohólico, se fue a su casa, le abandonó, su mamá no está en casa, trabaja todo el tiempo y él se hace cargo de sus hermanos, a un niño que papá trabaja, mamá está pendiente de él, los domingos salen al parque, en las noches antes de él dormir, están pendientes de sus sentimientos, que tiene que decir, se saben los nombres de todos los amiguitos de su hijo. Expon a esos dos niños a la sociedad, exponlos a una universidad o a un contexto difícil. A Posiblemente presentar un los trabajo, una tesis. a Digamos, presentarlo. esos dos niños tienen que hacer en el mismo colegio, en el mismo aula, una tesis para exponer lo que aprendieron de todo el año. ¿Cómo actuaría el niño que fue consentido, o sea, que fue amado, con el niño que fue criado en un hogar con un padre alcohólico? Pues pensaba que posiblemente uno, el del contexto difícil, va a llegar y te va a improvisar muchas cosas, a lo mejor ni siquiera tuvo el tiempo de, de estudiar o si lo tuvo no le interesó porque él está acostumbrado a improvisar, él está acostumbrado a lo que venga, pues sacarlo adelante. Pero a lo mejor el otro llega estudiando, su mamá le habrá comprado sus fichas bibliográficas para que salga a exponer adecuadamente, le habrá entregado su ropa adecuada para la Planchadita. exposición, lo habrá motivado, le habrá dicho, te va a salir súper bien, el papá se habrá sentado a contarle historias o a leerle sobre el tema, o si no sabía nada del tema, por lo menos lo acompañó, lo motivó, le dijo, hijo, todo te va a salir muy bien. Pero profundizando un poco más, posiblemente si el niño del caso 1 entre sus amigos se encuentra, entre sus amigos barristas o pandilleros, ni son sus amigos, son sus compañeros de escuela, encuentra aceptación. Le dicen, esta es su familia y como su familia todos nos vamos a tatuar de la misma forma. O nos vamos a poner las zapatillas de X marca porque somos amigos y somos hermanos. Y ese mismo grupo de personas le dicen lo mismo, invitan lo mismo al segundo caso, que es el niño que viene de una familia saludable. El segundo niño es difícil que se va a convencer de que esa es su familia, de que eso es sano y que es demasiado cool y que se va a sentir aceptado, donde se va a tatuar como todos porque ya es aceptado, él ya tiene estima. Él ya tiene una familia que lo motiva, él ya tiene quien lo escuche, pero el primer caso no. Entonces yo decía, en Colombia algo que se llama los barristas, los hinchas de los equipos que allá se matan y por una camiseta, un color. Y tuve un novio que era barrista, pero traté muchos muchachos barristas y yo decía, de todas las causas sociales, de todas las adicciones sociales, esta me parece la más estúpida. Morir por un equipo que usted ni lo conoce. Pensaba en eso. Pero cuando yo miraba sus contextos, el solo hecho que los hiciera que ellos pertenecieran a su grupo, les dieron algo que ellos no habían tenido en otra parte, así que fue más fácil seducirlos y es difícil que salgan de ese lugar porque no han tenido esa aceptación en otro lado. Entonces, que sí es importante el contexto donde sales, claro. O sea, no es lo mismo que una chica que tenga a su papá, que es sano, que la trata como tú dices, como una princesa, ¿cierto? Que estuvo con ella, que le enseñó valores, principios, que le dijo, hija, que vio que ese papá trató bien a su mamá. Si esa chica va y ve al muchacho que tiene el pantalón a media nalga, que le dice piropos burdos y que le promete el cielo y la tierra invitándole una empanada,
y creo que es más difícil que ella sea seducida a una chica que pues, ve que su mamá se deja maltratar de su papá o que papá la ha abusado o la ha maltratado. La mayoría de prostitutas, si tú te sientas a hablar con ellas, la mayoría fueron abusadas o abandonadas por su padre. Así que el contexto familiar es muy importante. Aquí dice, bueno, preguntamos también, padres, cuidadores y figuras de autoridad y contextos culturales. Me gustó mucho cómo lo explicaste todo. Y también tengo yo una opinión y es, imagínate que los papás crían al niño bien o a la niña, ¿no? Son padres ejemplares. Pero justo sus cuidadores o su niñera termina abusando de él. Como es el caso de este muchacho Westwood, el influencer Sí, de Medellín. Que el video que yo vi de él que decía que hay un video en el que el muchacho expresa que mientras su niñera lo cuidaba, lo masturbaba. le masturbaba y le pinchaba con agujas, ¿no? Y él estaba con un cuidador. No fue ni su mamá ni su papá, pero fue un cuidador. Qué importante. Pero también están las figuras de autoridad. Entonces vimos una película hace poco, no me acuerdo el nombre, de la mujer que nada de Naya. Cuba a Florida. Es una historia de la vida real con 66 años. De Florida a Cuba. Nadó sin parar. Hola, guapo. ¿Qué tal, caballero? Tiene su camisa de quemar las naves. Entonces ella nada. Y mientras va nadando en la película van mostrando diferentes escenas de ella de niña, sí, empezando en la natación con su profesor. Y el profesor era un caballero, un auténtico caballero con ella. Y resulta que ella una vez escribe en una de sus cartas, amo al profesor. Y el hombre la ve un día y termina abusando de ella, de su amiga y de las niñas en la escuela de natación. Y era una figura de autoridad. Después vamos a los contextos culturales, que a mí esto me encanta, porque he vivido en diferentes países. Y es que yo noté que yo creí que cuando fuese a España o llegase a Europa a vivir como joven, los jóvenes no iban a tener los problemas que yo tenía de autoestima o de identidad o de que se iban a sentir rechazados. Les pasaba lo mismo porque resulta que cuando yo llegué todos ellos imitaban a los latinoamericanos. Se vestían como los latinos, se vestían como los reggaetoneros latinoamericanos. Entonces yo dije, ¿cómo así? O sea que nosotros aquí somos populares y la gente no sabía o qué. Entonces ese contexto cultural de que el joven que no ha estado nunca en la delincuencia o nunca vio que un padre fuese muerto por otra pandilla o nunca vio que su papá llegase a la casa a robarse las pertenencias porque pues iba a venderlas por cualquier droga. Empieza a escuchar estas historias en la música que él consume y empieza a escuchar o empieza a ver en la televisión esta clase de historias y resulta que todos en el colegio le están creyendo que esa es la verdadera realidad y la verdadera manera de ser cool y fuerte, pero todos viven en tremendas casotas o en buenos apartamentos con la Play 5 cuando llegan de estudiar, pero todos se sienten indignos. Solos. ¿Por qué? Porque sus papás están todo el día trabajando y cuando salen de trabajar van al bar. Pero eso sí, ellos tienen una buena habitación, las zapatillas de marca y un buen televisor, una buena Play, internet ilimitado en el teléfono, un buen iPhone, pero están completamente solos. ¿Te acuerdas la historia que tú cuentas en los colegios de que todos fingían historias para ser aceptados? Ah, sí. Cuando yo llegué a España, recién a un apartamento a vivir, me encontré con un amigo también salvadoreño y hondureños. Y me dice, yo estaba sentado en un sofá, llegué tipo 11 de la noche, me senté y él se asoma por la puerta de la cocina y me dice, ¿ya echó bajo un perro?
Y yo dije, ¿qué dice este hombre? Y yo le dije, no le entiendo. Y me dice, hombre, que si ya bajoneó, perro. Y yo no le entendía hasta que después de ciertas repeticiones me dice que si ya comió. Entonces me empecé a reír y le dije no. Me dice, va a bajonear y yo, bueno. Cuando el tipo me sirve la comida, empezamos a hablar. Entonces él era salvadoreño, yo colombiano. Y él me dice, no, yo en mi país era pandillero. Y yo, ¿y qué es pandillero? Porque en ese tiempo no sabía qué era eso. Y me empieza a explicar un poco qué era. Y le digo, bueno, pues yo era sicario. Yo dije, yo no me voy a dejar intimidar de este. Y menos ahora que vamos a vivir juntos. Yo soy más malo que él. Entonces, tomamos esas herencias cada uno culturales. Que creo que las culturas son hermosas, pero las culturas tienen herencias muy, muy bonitas y otras muy feas. En España la gente fuma desde muy joven. Creo que es una herencia muy fea. Es un país que aman el tabaco, pero tienen un buen léxico. Un buen léxico cuando lo utilizan como el de Cervantes. Es una herencia muy bonita. El colombiano es una persona muy alegre, muy elocuente, muy servidora, pero también tiene una herencia de violencia muy fuerte. De orgullo también. De orgullo. Entonces, el salvadoreño, personas madrugadoras, trabajadoras, humildes, pero también tiene una herencia de violencia muy fuerte. Este país ha estado marcado por muchas guerras, entonces cuando se menciona aquí las heridas culturales, a mí me parece esto muy interesante también por el clima, que ya lo profundizaremos en otra ocasión, pero cómo el clima nos puede cambiar la personalidad. No son las mismas heridas las de un nórdico, no es la misma manera de vivir la de un nórdico, más allá de porque tengan dinero, que la de un muchacho que vive aún estando en Estados Unidos, en Miami, donde hay buen clima. Ujú. Yo quiero preguntarte, ya quedan pocas preguntas, pero esta pregunta me llama mucho la atención y es, ¿cómo se manifiesta una herida del alma en la vida cotidiana? En la pareja, ya sea en la pareja, el trabajo, la fe o la crianza. En la, turnémonos. En la pareja, lo que hablamos ahorita, lo que hablamos ahorita de, no sé si ya lo mencionamos acá o lo hablamos fuera de cámaras. Perdón por Isaac, pero está en su proceso de sacar gasecitos. Estas relaciones que son codependientes. ¿Te acuerdas que hablamos ayer como, bueno, pero si una persona tiene tantas relaciones con narcisistas, algo está mal? Tú me dijiste, yo, claro que está mal, es una persona codependiente. Sí, porque se ha vuelto de moda esas publicaciones. Sí, sí, ahora todos son narcisistas. Pero de una forma u otra estas relaciones, que ahora le llaman relaciones tóxicas, relaciones insanas, muchas veces pasan de relación en relación porque es que es más fácil yo abandonarte antes de que tú me abandones porque no quiero sentir el abandono. O no Yo traicionarte. no me comprometo a una relación seria porque si yo te entrego mi corazón y me dañas, yo ¿Y ya tú me sufrí eso. traicionas? Más bien ¿Sí? yo te daño a ti y yo me voy. Porque quiero decirles esto y eso lo vamos a profundizar en un capítulo, pero muchas veces los chicos que son mujeriegos o las chicas que andan con un hombre y otro, o el tipo que es adicto a la pornografía o la mujer que es adicta a la pornografía, no necesariamente su motivación es sexual. Muchas veces hay una herida en su autoestima, ¿cierto? O hay un sentimiento de soledad muy profundo. Y claro, parece que todo el tema es sexual, pero no necesariamente es sexual. Y muchos de estos muchachos que pasan de relación en relación, no necesariamente es por motivaciones sexuales. A veces profundizan. Tuvo una muy mala relación con su mamá, o su mamá no fue capaz de dejar a su papá siendo maltratada. Y hay una cantidad de historias de fondo. Entonces en la pareja puedes verlo así: o aguantas abuso, o abandonas antes de que te abandonen, o traicionas antes de que te traicionen, o eres vengativo, o simplemente te permites absolutamente todo porque yo no quiero sentir que me abandones porque ya me abandonó papá o mamá o mis amigos. Y entonces si tú me abandonas yo me voy a morir y yo prefiero que tú me trates como me quieras tratar, pero no me abandones, por favor. Pensé en alguien de la Biblia, A ver. en la mujer samaritana.
Cuando Jesús le dice, porque aún cinco esposos has tenido y no me acuerdo si era cinco esposos has tenido y aún el que tienes no es el tuyo. ¿Qué tan herida estaba esa mujer? Si aún iba a recoger agua, estaba tan rechazada por la sociedad. Se juntó todo, se le juntó el rechazo cultural. Imagínate qué indigna se sentía de que un judío le pidiese agua. Independientemente de la guerra que había entre ellos. Iba a recoger agua a otra hora. O sea, esta mujer había sido tan dañada, tan abusada, a lo mejor tan rechazada, tan humillada, que mira cómo se manifiestan sus heridas en toda su vida de parejas. Ni aún el que tenía era el de ella. Uh-huh. O sea, por ahí va a durar un buen tiempo. Yo creo que después de que conocí a Jesús. O sea, si no hubiera conocido a Jesús, ese iba a ser su estilo de vida. Y ahí hay un punto de un antes y un después. Ese es el 0 en la recta numérica. O el ADC o el DC. Antes de Cristo y después de Cristo. Este es un literal. Cuando tenemos un encuentro con el Maestro, con Jesús. Un verdadero encuentro con Jesús, hay un antes y un después. Pero yo creo que uno va trabajando y sanando las heridas. En el Salmo 103 leíamos que decía el que sana mis heridas. Así que no es algo que esté exento en la Biblia. En el trabajo, sí, personas que... Eso se ve en todo. La que está hablando mal de la que llegó bonita, y le critica lo peor y la más fea. Y tú así miras y esta mujer fue criticada durante su vida, ha sido rechazada por hombres, los hombres han venido a usarla, o simplemente fue rechazada, yo qué sé, por alguien de su familia, sus propios hermanos. Así que la manera de segregar su propia herida es rechazando a otro, criticándolo, haciendo quedar mal su nombre. Y normalmente es una mujer que la considera o que tal vez es más bonita que él. La competencia laboral. Pensé en el trabajo y en la fe, que se parece mucho. Cuando hay un buen empleado que es bien talentoso y el jefe le coge a cariño o aprecio. Y los demás lo desprecian porque a lo mejor le recuerda a su hermano el talentoso. Uh-huh. Eso es muy interesante lo que acabas de decir. Igualmente los líderes, ¿no? Porque también hace una pregunta sobre la fe. La crianza, pues obviamente si no hemos sanado, nuestros hijos van a heredar todo, se van a comer la sopa completa, de humillaciones, de insultos, los vamos a ignorar, no les vamos a prestar la atención necesaria, o los vamos a consentir de una manera excesiva, sobrenatural, ya demasiado excesiva, que no vamos a querer que ni siquiera los toque el pétalo de una rosa. ¿Por qué muchas personas repiten patrones dolorosos, mi amor? Aún sabiendo que les hacen daño. O sea, si tú sabes que el fuego quema, ya sabes que el agua moja. ¿Por qué sigues desafiando la física? Mira todo el Antiguo Testamento. Vamos a empezar por ahí. El Antiguo Testamento es la misma historia, contada en 39 libros, 39, 37 libros. Y es el pueblo de Israel suplicando por ayuda, Dios ayudándolos, ellos olvidándose de Dios. Luego ellos viviendo las consecuencias de su pecado. Lamentándose. Volviendo a suplicarle a Dios, Dios llega, les promete pero les advierte. Ellos dicen, sí Señor, hacen juramento, se rasgan las vestiduras. Dios los salva y vuelven y hacen lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, la tendencia del ser humano es necedad, dice que es como el perro que vuelve al vómito. O sea, somos tercos, somos necios, es como que a ti no te ha pasado, me pasa muchas veces que dije, pero yo me pasa. hice esto, otra vez la misma piedrecita, otra vez lo mismo y hasta me da rabia conmigo cuando cometo el mismo error o he cometido el mismo error en mi vida. Pero también creo que
Cuando vamos a hablar de la persona que recae una y otra vez en las drogas, también se le ha vuelto un justificante para no hacerse cargo de. Ujú. Entonces, cuando trabajaba en las cárceles, le decía a las chicas, ¿qué es más cómodo? ¿Salir a buscar trabajo o comer de la basura? Se indignaban con la pregunta. ¿Quién quiere comer de la basura? Claro, como usted es una gomela, Fresa. fresa, entonces usted no sabe lo que es eso, pero eso es lo peor y nosotros lo hemos tenido que vivir, y hablaban así bien maleantes. Y yo les decía, ¿por qué lo hacen? Ah, porque no teníamos opción, porque la calle es dura, porque. Y yo estoy segura que ustedes han tenido una cantidad de oportunidades, pero es que es más fácil ir y comer basura, pedir limosna y vivir en la calle que buscar trabajo. Así te rechacen mil veces ir a llevar el currículum, ir a pedir perdón a las personas que has dañado, restituir lo que te robaste, donde hiciste daño, donde hiciste maldad, ser constante y disciplinado, mantenerse sobrio, hacerse cargo de sus heridas. Eso es incómodo. Y el ser humano no quiere hacer lo que es incómodo para sanarse y restaurarse. Prefiere vivir en la comodidad de su pecado y de su condición, porque eso no requiere ningún esfuerzo adicional, no requiere confrontarse y no requiere hacer un sobreesfuerzo para cambiar la conducta. Uy. Sí, mi amorcito. Entonces creo que es tendencia de nosotros ser necios. Y el orgullo también. Sí, lo que hablábamos hace un momento, el orgullo. Creo que es ese orgullo de también de... Yo creo que hay dos. Para mí, lo pienso y hay dos factores. Está la ignorancia, que es cuando no conocemos la herida, que obviamente también es por orgullo, porque tantas veces tropezándose con la misma piedra y no darse cuenta que está ahí, Sí. es ser orgulloso y no aceptar que nadie te diga de lo que estás haciendo. Y echándole la culpa siempre a la piedra, o a otra circunstancia, o al zapato que te pones. Creo que una es por ignorancia y la otra por costumbre. Porque nos acostumbramos a vivir de cierta manera que se nos hace imposible cambiar la conducta, porque o nos aterra vivir de otra manera o simple lo que tú explicabas hace un momento. Nos aterra saber que vamos a tener que vivir madrugando a las 5 de la mañana y trabajando en un trabajo normal. Entonces creo que puede ser por esas dos causas. Por ignorancia o por costumbre. Pero en las dos tiene que ver el orgullo. Cuando mi papá aparecía acá, a veces al año, 2 años, y nos ilusionábamos cuando duraba 1 o 2 semanas sobrio, o un mes, y empezaba a trabajar y decíamos, wow, está trabajando, qué emocionante, me encantaba ver a mi papá sobrio. Pero si a lo mejor, no sé, me iba a recoger al colegio y alguien se quedaba mirándole detenidamente la cicatriz de la cara o su aspecto delgado, esa sola cosa hacía que él se fuera de la casa en la noche o al día siguiente. Y en esa época pensamos como pobrecito se sintió rechazado, o pobrecito la sociedad lo rechaza. Mm. Y sí hay ese sentimiento, pero de cierta manera era la... ¿Pero por qué lo rechaza? ¿Cómo? ¿Por qué los rechaza? ¿Por qué lo rechaza? ¿Cómo así? La sociedad. Por su aspecto. Estaba delgado, tenía qué cicatrices hacía en él? la cara, pues todo lo que hacía. Pero para él la sociedad lo rechazaba, ¿no? Es ese orgullo, esa falta de reconocimiento. Por eso te digo que es más cómodo no hacerlo que hacerlo, porque hacerlo es poner la cara y decir, sí, está bien que la gente me trate como ladrón porque soy un ladrón y tengo que ganarme la confianza porque tienen derecho a desconfiar de mí. Uh-huh. Pero eso, el orgullo hace eso. El caso es que él, cualquier medio cosa que pasaba o que mi abuelo decía, o si nos pegaban a nosotros delante de él, él decía, no, le pegan a mis hijos delante mío y yo no puedo hacer nada porque como no tuve los pantalones de hacerme cargo, pues no puedo hacer nada. Me siento rechazado y se iba, se desaparecía y se recaía. Pero hoy por hoy sé que siempre estaba esperando su conducta, su carne, estaba esperando ese momento que algo sucediera para poder irse a consumir, ¿sí? Con una herida y más abierta para que le supiera más rico la droga, yo creo.
hemos hablado de personas en general, ¿no? O sea, utilizamos personas cercanas o nosotros mismos, porque es la manera, ¿no? de aprender. Estamos hablando de conducta, pero aunque estemos hablando de personas, yo te pregunto, ¿es posible que dos personas vivan la misma experiencia y desarrollen heridas completamente distintas? Lo mismo que hablábamos del niño, que tenía que hacer la tesis, o el niño que es invitado a pertenecer a algún grupo delictivo. Pues mis hermanos y yo crecimos en el mismo hogar, comimos la misma comida, tuvimos las mismas figuras de autoridad, fuimos a los mismos colegios. Nos compraron el estreno de Navidad al mismo tiempo, nos daban regalos al mismo tiempo. Y ¿sabes qué? Los tres percibimos la niñez de maneras muy distintas. Esteban tiene 29 años y hoy por hoy sigue luchando con la droga. Y cuando converso con él lo sabe, las mismas heridas siguen abiertas. Cuando converso con Robin tiene su perspectiva de la niñez. Yo hoy por hoy trabajo en muchas cosas a nivel personal y me doy cuenta que mi papá era un hombre que no puedo juzgar, era maravilloso cuando tenía destellos de sobriedad, de lucidez, pero también era un hombre manipulador y un hombre que le hizo daño a mi mamá. Pero si tú hablas con Robin ve a mi papá como un hombre casi perfecto, a pesar de que él también fue muy cruel con Robin muchas veces y lo rechazó muchísimo. Pero los tres percibimos la vida diferente en nuestra casa y cuando crecimos tomamos decisiones completamente distintas. Y vuelvo y repito, crecimos en el mismo hogar, comimos lo mismo, el mismo comedor, las mismas casas, pero los tres vivimos las heridas de una manera completamente distinta. Creo que tiene que ver con nuestra perspectiva, con nuestro temperamento y con nuestra actitud de asumir las vivencias. Quedan las últimas dos preguntas y para ir cerrando, ¿qué conductas crees que se suelen esconder en un área del alma? El control, la complacencia, la rigidez, la autosuficiencia extrema. Todas esas, pero yo no sé, yo creo que la desconfianza. Es verdad. La desconfianza, la ira injustificada. Si digo ira injustificada porque puede ser que, no sé, yo llegué a un lugar y alguien me miró mal y entonces me llené de ira porque esta persona me está rechazando y a lo mejor esa persona estaba pensando en otra cosa y sin querer su mirada se le fue. El control es algo, creo que casi todas las heridas tienen esa conducta del control. El aislamiento. El aislamiento, sí, es verdad. ¿Sabes qué yo veo cuando uno como ser humano ha sufrido demasiado rechazo y nunca se ha logrado integrar en un grupo y parece que no pertenece nunca a ningún lugar? Se vuelve autocomplaciente, entonces quiere complacer a todas las personas por el simple hecho de querer encajar. Última pregunta para despedirnos, porque bebé ya quiere dormir también. Ay, qué lindo estás. ¿Cómo sería una vida donde ya no reaccionemos desde la herida, sino desde el conocimiento de la misma? Algo que hablábamos tú y yo hoy es, antes no éramos conscientes que nos sucedían ciertas cosas. Ahora por lo menos le ponemos una linterna, aunque seguimos luchando con eso, ¿no? Pero por lo menos nos tomamos el espacio de observar y decir, a ver, no soy yo, ni esta emoción, este sentimiento tiene la razón, pero está sucediendo. ¿Será que esto me gobierna o yo puedo gobernar esta situación, esta emoción o este sentimiento? Pero yo creo que una vida que no sea gobernada por las heridas, creo que es una vida donde nos pudiéramos relacionar más sanamente, donde podemos poner límites a tiempo, donde podríamos dar lo mejor de nosotros y ¿sabes qué? Donde podríamos desarrollar mejor nuestros dones y nuestros talentos porque no habrían temores. Ni competencias. Ni competencias. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú cómo lo ves?
yo lo veo desde la manera espiritual, por decirlo así, es como la herida está en el alma, y si el alma le obedece al cuerpo, a la carne, va a pecar de la manera incorrecta. Entonces creo que cuando la herida no está sanada, le obedece a la carne, a la ira, al enojo, al traicionar, sí, al no cumplir principios, no me caso porque no quiero que me traicionen, ya me traicionaron antes. Pero si uno es consciente de la herida, la lleva a la cruz. Señor, sí, Señor, me duele tanto esta humillación que he recibido desde niño, la pongo a los pies de Cristo. La paso a la cruz, tomo mi cruz. Y ya no me defiendo, sino que simplemente, ya mi amor, como la pongo en la cruz, la pongo en el espíritu. Y observo desde el espíritu el alma. Puedo ver, trascender y entender, bueno, trascender no es la palabra, puedo cumplir la palabra. Y es vivir en el espíritu. Que no me quita que voy a sufrir, ¿no? Que esto ya no duela más. Dice que Pablo lloraba grandes lágrimas por los rechazos y las acechanzas de los judíos. O sea que nunca le dolió la humillación, el rechazo y los golpes y las traiciones de sus propios paisanos, pero siempre las lleva a la cruz. Así que gracias por llegar hasta aquí. Si llegaron hasta aquí, un abrazo grande de manera virtual. Les damos un like a ustedes también, pero les vamos a dejar una pregunta porque esta serie acaba de comenzar. Vamos a hacer diferentes episodios. En cada episodio vamos a tratar una herida diferente. Que son muy profundas, como lo pueden ver, es el podcast más largo que hemos subido. Y la pregunta para ustedes, amado público, es: ¿qué herida podría estar hablando a través de ti, aún sin que tú mismo lo sepas? Si nos lo puedes dejar saber en comentarios según lo vayas entendiendo, ahí vamos a estar leyendo. Chau, chau, amigos. Bendiciones, queridos amigos. Nos vemos. Adiós, 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 adiós.